Durante más de 3000 años de historia humana registrada, ha habido una guerra interminable y continua por la dominación sobre el mar. Dependiendo de los océanos para la pesca, el comercio y para transportar ejércitos para una invasión, destruir una flota enemiga para proteger los propios intereses marítimos a menudo era clave para la victoria, y casi todos los grandes imperios de la historia construyeron grandes flotas de barcos para hacer la guerra. Inicialmente, las batallas navales se realizaban con barcos chocando entre sí para permitir combates cuerpo a cuerpo de las tripulaciones. Sin embargo, la invención de la pólvora significó que ahora se podían lanzar armas a distancias cada vez mayores, hasta que con el advenimiento de la tecnología de cohetes, estas distancias aumentaron a muchas millas. Hoy en día, los buques de guerra llevan misiles antibuque capaces de disparar a objetivos más allá del horizonte, mucho más allá de lo que cualquiera a bordo del buque de lanzamiento puede ver, y con ojivas potentes, un solo golpe es capaz de enviar el buque de guerra más grande al fondo del océano. Los misiles antibuque surgieron de las muchas tecnologías desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial, y a medida que maduraron y se volvieron más viables como armas, comenzaron a reemplazar finalmente los cañones que durante tanto tiempo habían servido a las flotas del mundo. En el episodio de hoy, vamos a explorar los eventos que rodearon el primer uso de un misil guiado en combate de barco a barco. Esta es la historia del hundimiento del destructor israelí, ALAT. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Desde su nacimiento, el 14 de mayo de 1948, el Estado judío de Israel ha estado en desacuerdo con muchos de sus vecinos árabes. Casi de inmediato, una coalición árabe intentó destruir el pequeño país en la Primera Guerra Árabe-Israelí, luchada como resultado de la tensión sobre la división de Palestina y la creación del Estado judío. Aún después del fin oficial del conflicto, los enfrentamientos en la frontera israelí, especialmente con Egipto, eran frecuentes. Esto llevó a Israel, conspirando con el Reino Unido y Francia, en 1956, a fabricar un conflicto entre los vecinos opuestos que podría servir como pretexto para una intervención anglo-francesa en la zona del Canal de Suez, que el presidente egipcio Nasser había nacionalizado recientemente, dando la recuperación económica posguerra británica y francesa. El plan finalmente fracasó debido a la oposición estadounidense a la operación y solo inflamó aún más la situación con respecto a las relaciones árabes con el Estado judío. En los años posteriores a la crisis de Suez, la animosidad entre los dos lados solo creció, llevando a un periodo en Israel donde la población vivía bajo el constante temor de una masiva invasión árabe, a la que sus relativamente pequeñas fuerzas armadas tendrían dificultades para resistir. Esos temores parecieron hacerse realidad cuando guerrilleros respaldados por Siria comenzaron a lanzar incursiones en territorio israelí, obligando a las fuerzas israelíes a responder. Esto llevó a un importante enfrentamiento el 7 de abril de 1967 entre la aviación israelí y la Fuerza Aérea Siria sobre el monte Herón, en el que fueron derribados 6 MiGs sirios. Tras el enfrentamiento, el presidente Nasser ofreció apoyar a Siria si Israel atacaba el territorio sirio, y envió tropas al Sinaí, expulsando a los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas en la región. También prohibió a los barcos israelíes entrar en los estrechos de Teherán, un vital paso marítimo que conecta el Mar Rojo y el Golfo de Aqaba, además de firmar un pacto de defensa mutua con Jordania. Se estaba formando una nueva coalición árabe e Israel se sentía amenazado por ella. Observando la situación deteriorada, los líderes occidentales intentaron ayudar a resolver la situación pacíficamente, pero el principal aliado de Egipto, en este momento, la Unión Soviética, proporcionó inteligencia inexacta a Nasser que parecía mostrar a Israel acumulando tropas en su frontera norte. Con ambos lados convencidos de que habría guerra, parecía que no había vuelta atrás, y la única pregunta era quién golpearía primero. Muchos esperaban que fuera la coalición árabe, pero al darse cuenta de que esto sería desastroso, los líderes israelíes optaron por lanzar un ataque preventivo. El 5 de junio,
1967 más de 200 aviones israelíes participaron en la Operación Focus, atacando sobre el Mediterráneo antes de atacar a Egipto desde el norte, eludiendo la mayor parte de las defensas egipcias en el este del país frente a Israel. Durante los días previos al ataque, los egipcios habían lanzado grandes armadas de combatientes en las primeras horas de la mañana, en anticipación al tradicional ataque al amanecer. Observando estos aviones, los israelíes programaron su ataque real para coincidir con la mayoría de los aviones egipcios que regresaban a la base para repostar, y como tal, gran parte de la Fuerza Aérea Egipcia fue sorprendida en tierra. Casi el 90% de ellos fueron destruidos antes de que pudieran despegar. Estos ataques aéreos se ampliaron luego para incluir a Jordania, Siria e Irak. Pero con la Fuerza Aérea de Egipto fuera de combate, los israelíes lograron rápidamente la supremacía aérea. Esto permitió que la armadura e infantería israelíes irrumpieran en Gaza y la península del Sinaí. Equipados con tanques Sherman americanos mejorados y tanques Centurión suministrados por los británicos, y habiendo sido entrenados por fuerzas occidentales con experiencia en la guerra de tanques desde la Segunda Guerra Mundial, los israelíes barrieron casi toda la oposición ante ellos. El 7 de junio de 1967, Israel capturó la ciudad de la antigua Jerusalén, y las tropas judías celebraron rezando en el Muro de los Lamentos. El 9 de junio, las fuerzas israelíes se abrieron camino a través de su frontera norte hacia Siria, capturando los altos del Golán antes de que un alto al fuego mediado por la Organización de las Naciones Unidas pusiera fin a los combates. Ahora, recordada como la Guerra de los 6 días, el breve pero brutal conflicto vio a las naciones árabes sufrir 20.000 muertos, así como pérdidas territoriales significativas, que Israel se negó a ceder en la paz. En lo que muchos árabes vieron como un ataque sorpresa deshonroso por parte del Estado judío, Israel había asegurado su existencia en el período inmediato, pero los estados árabes juraron venganza, y los enfrentamientos, así como el terrorismo, continuaron acosando a Israel después del final formal de los combates. Aunque la Fuerza Aérea y el ejército israelíes fueron elogiados por su desempeño durante la Guerra de los 6 días, la contribución naval israelí no fue tan espectacular. Aunque se centró principalmente en proteger la costa y las rutas de envío de Israel de los ataques, aunque las acciones navales árabes fueron limitadas durante los combates, los asaltos llevados a cabo en la península del Sinaí por comandos navales fracasaron en gran medida. Probablemente la operación más exitosa que emprendió la Marina fue la captura de Sharm el-Sheikh en el extremo sur de la península, siendo esta la segunda vez que las fuerzas israelíes ocuparon el área, habiéndolo hecho brevemente durante la crisis de Suez de 1956. Sin embargo, la Marina israelí terminó la guerra sintiéndose como la rama más débil de las Fuerzas Armadas israelíes, y la moral era mucho más baja que en el ejército y la Fuerza Aérea, quienes se deleitaban en la gloria de sus campañas. Un problema importante para la Marina israelí fue su equipo que envejecía rápidamente, gran parte del cual fue adquirido a prisa durante los primeros días del país en un esfuerzo por tener algún tipo de marina. Por lo tanto, para la época de la Guerra de los 6 días, el servicio estaba pasando por una fase transitoria, mientras buscaba modernizarse ante las crecientes capacidades tecnológicas de las marinas árabes rivales, gracias a que recibían apoyo soviético. El ejemplo típico de la asistencia militar de Moscú a los enemigos de Israel fueron los botes de ataque rápido de clase Coma, que, desplazando solo 85 toneladas y capaces de 30 nudos, eran objetivos extremadamente difíciles de golpear, pero fue en su potencia de fuego donde se podía apreciar su verdadero potencial. Tradicionalmente, estas embarcaciones de ataque rápido estaban armadas con torpedos, lo que requería que se acercaran para apuntar y lanzarlos, y aún así, siempre existía la posibilidad de que el objetivo los evadiera. Ahora, los tubos de torpedos fueron reemplazados por contenedores con misiles P-20 Termid, conocidas en Occidente como submarino nuclear de ataque 2B Sticks. Estas armas no eran mucho más pequeñas que una aeronave ligera, Kessner, y podían volar a velocidades casi supersónicas hasta un rango teórico de 40 kilómetros, entregando una devastadora ojiva de 0.45 kilogramos en un barco objetivo. En contraste, la Marina israelí todavía operaba un número de lanchas torpederas y destructores de la era de la Segunda Guerra Mundial, con sus cañones antiaéreos cada vez más obsoletos.
Un destructor de este tipo era el Indian Naval Ship Alert, un destructor británico de la clase Z originalmente construido en 1944 como Her Majesty's Ship Zealous para la Marina Real. A pesar de llegar tarde a la guerra contra la Alemania nazi, Zealous, sin embargo, vio extensos combates en el Mar del Norte, interceptando la menguante flota de barcos mercantes de Hitler, mientras intentaban entregar suministros vitales desde países como Noruega, ocupada de regreso a Alemania. Zealous también realizó tareas de convoy en el Ártico, protegiendo los suministros que viajaban desde el Reino Unido a Murmansk antes de participar en la liberación de Copenhague. Después de una guerra corta pero intensa, el período de posguerra fue bastante tranquilo, con largos periodos en reserva. A pesar de ser un barco relativamente nuevo, la guerra había proporcionado a la Royal Navy una vasta fuerza de barcos que ya no eran necesarios. En 1955, se decidió vender el buque a la Marina israelí por 35,0 kilogramos, quien lo puso en servicio como el Indian Naval Ship Eilat, nombrado así por una ciudad en la costa sur de Israel. Parecía que apenas había tiempo para reemplazar la Union Jack con la Estrella de David cuando el Eilat fue lanzado a la acción durante la crisis de Suez. Sobreviviendo a una crisis y usado durante los años 50 para mediados de 60, el barco mostraba su edad. Con los israelíes planeando una gran modernización, parecía que sus días de servicio, al igual que muchos de sus contemporáneos, estaban contados. Tras la captura de la península del Sinaí en la Guerra de los 6 días, la costa de Israel se extendió unas 643,7 kilómetros adicionales hasta el Canal de Suez, lo que supuso una mayor carga para la Marina para mantener la integridad marítima de Israel. El conflicto podría haber terminado oficialmente, pero los egipcios dejaron claro que no estaban dispuestos a renunciar a su reclamo sobre la península, y así, con muchos de sus compatriotas muertos en lo que percibieron como un ataque sorpresa cobarde por parte de Israel, muchos egipcios estaban ansiosos por vengarse. Sabiendo esto, la Marina israelí comenzó a patrullar las aguas al norte de la península, así como a realizar ejercicios de libertad de navegación en aguas internacionales cerca del territorio egipcio. La intención era desalentar a los egipcios de realizar movimientos hostiles contra Israel a través del mar, pero pareció tener el efecto contrario, con los barcos israelíes actuando como banderas rojas ondeadas frente al toro egipcio. En la noche del 12 de junio, 1967, apenas 2 días después del final de la Guerra de los 6 días, el Eilat y 2 lanchas torpederas israelíes estaban manejando una estación de patrulla al norte de la ahora ocupada península del Sinaí bajo el mando del teniente coronel Shoshan. Nacido en Bélgica en 1930 de padres polacos, sobrevivió al Holocausto antes de establecerse en la Tierra Santa, unirse a la recién formada Marina israelí y ser enviado a estudiar a una escuela naval francesa. A mediados de la década de 1960, era uno de los comandantes más experimentados en la joven Marina israelí. De repente, el radar del destructor detectó un pequeño objetivo de alta velocidad que se acercaba desde las inmediaciones de Port Said al suroeste. Creyendo que los objetos eran un barco de misiles de la clase Qamar de la Marina egipcia, Shoshan ordenó a las lanchas torpederas que se movieran hacia él, pero mientras lo hacían, se dieron cuenta de que en lugar de un solo buque de la clase Qamar, el radar había detectado en realidad un grupo de lanchas torpederas P-6 moviéndose en formación cerrada. Al avistar los buques israelíes, cambiaron de rumbo de vuelta a Port Said y la protección de la artillería costera, pero con el ALAT, ahora sin sus escoltas de alta velocidad. 2 lanchas torpederas egipcias utilizaron la costa para ocultarse del radar israelí y luego realizaron un ataque rápido al destructor, sin saber que había más lanchas patrulleras israelíes operando en las cercanías. Los egipcios atacaron, pero fueron frustrados por los artilleros israelíes, quienes lograron acertar a uno de los P-6, que se vio obligado a alejarse con su popa en llamas. Las lanchas torpederas israelíes persiguieron. El Eilat atacó al barco restante. Navegando de regreso a aguas egipcias, las tripulaciones de los P-6 deben haber pensado que estaban a salvo, pero en cambio encontraron a los israelíes continuando su persecución hasta que ambos se hundieron con la pérdida de todos a bordo antes de que los israelíes volvieran a aguas internacionales. El incidente fue celebrado en Israel como otro triunfo más del ejército israelí y ayudó a restaurar parte del orgullo dañado de la Marina israelí, pero solo inflamó la situación en Egipto. El Alat era ahora un barco bien conocido para los marineros egipcios. El 21 de octubre,
1967, el Eilat estaba nuevamente en el mar y de los 199 tripulantes de Shoshan a bordo, aproximadamente un cuarto eran aprendices. Antes de partir en la patrulla del Mediterráneo, Shoshan había sido informado por la inteligencia israelí de que creían que los egipcios habían aprendido de las rutas de patrulla israelíes y que un destructor estaría navegando al norte de las aguas egipcias en los próximos días. Sin embargo, hasta ahora la patrulla había pasado sin incidentes, y esa noche las cosas parecían casi serenas para la tripulación a bordo. Recordando más tarde, Shoshan dijo, la visibilidad todavía era excelente. Las casas de Port Said se podían ver claramente en el horizonte. Nos quedamos allí, mirando el mar, queriendo absorber la belleza y la calma de la escena. Sin embargo, la serenidad era engañosa, porque, acechando en las aguas del puerto egipcio, estaba uno de los temidos barcos de misiles de clase Coma, el número 504, y estaba buscando un objetivo israelí. Fue poco antes de las 1730 horas que el 504 lanzó sus dos enormes misiles P-20 desde los compartimentos a ambos lados de la pequeña embarcación, a una distancia de alrededor de 21.7 kilómetros. En la popa del Eilat, los vigías observaron las pequeñas esferas de luz que aparecían en el horizonte, inicialmente desconcertados por lo que estaban viendo, antes de sospechar que habían sido disparados por artillería de cohetes no guiados, como el sistema soviético BM-21. Las advertencias fueron gritadas hasta el puente del Eilat, y la tripulación del destructor comenzó a tomar acciones evasivas, pero la esfera se mantuvo baja y continuó siguiéndolos. Los artilleros del ALAT respondieron intentando entrenar sus cañones antiaéreos en lo que ahora eran obviamente misiles entrantes, pero sería en vano. El primer misil golpeó al destructor a media nave, y fue seguido inmediatamente por el segundo, golpeando cerca de la sala de máquinas. Las explosiones subsiguientes inmovilizaron al destructor israelí. Envuelto en humo, llamas y metal chamuscado y retorcido, un miembro de la tripulación compararía más tarde la escena a bordo después de los impactos como si fuera similar a una visión del infierno en la tierra. Shoshan y sus hombres comenzaron un frenético esfuerzo de lucha contra incendios para salvar el barco, mientras se transmitía una llamada de socorro a cualquier barco o avión israelí cercano que pudiera ayudar. Los misiles habían golpeado cerca de la línea de flotación del barco y los agujeros que habían creado cuando las ojivas detonaron, vieron agua entrar en el barco, causando que comenzara a inclinarse fuertemente, aunque un frenético esfuerzo de control de daños parecía estar salvando al barco de hundirse completamente. En Port Said, los egipcios monitoreaban el barco en sus pantallas de radar. Se había detenido, indicando que habían logrado un golpe exitoso, pero no sabían en qué estado se encontraba el barco israelí. Frustrado por su fracaso para hundirlo, se ordenó a un segundo Comar, número 501, atacar de nuevo, lanzando otra salva de misiles casi una hora después del primer ataque. Uno cayó al mar, pero el otro siguió con éxito hacia el destructor incapacitado, golpeando la popa del barco. Habiendo ya sufrido daños que habrían hundido a barcos menores, el Eilat ya estaba acabado, y la tripulación sobreviviente abordó sus botes salvavidas antes de que el destructor destrozado y agujereado se hundiera bajo las olas. Los sobrevivientes fueron rescatados por barcos israelíes que llegaron a la escena. El esfuerzo se apresuró por temor a ataques de misiles de seguimiento, contra los cuales los israelíes parecían indefensos para detener. Pero afortunadamente, los egipcios decidieron no atacar a la fuerza de rescate. De los 199 oficiales tripulantes y aprendices del barco, 47 murieron mientras que muchos otros, incluyendo a Shoshan, resultaron gravemente heridos. Mientras tanto, la marina egipcia celebraba hacer historia. En Israel, hubo una gran indignación por el hundimiento, no solo dirigida a Egipto, sino también al gobierno israelí, por permitir que esto sucediera. La euforia de la victoria en la Guerra de los 6 días había dejado a los israelíes con la sensación de que su ejército era imparable, y sin embargo, esa sensación ahora había sido destrozada justo cuando una guerra no declarada en curso entre Israel y sus vecinos estaba intensificándose, que los israelíes recordarían para siempre como la guerra de desgaste. A corto plazo, Israel respondió bombardeando las fábricas de petróleo egipcias cerca del canal de Suez, dañando gravemente la producción de petróleo egipcia. Mostrando su apoyo a su aliado árabe, los barcos soviéticos comenzaron a hacer llamadas de cortesía a los puertos egipcios en un esfuerzo por desalentar más ataques israelíes. Pero, por supuesto,
esto solo impulsó a Washington a aumentar su ayuda a Israel. El ataque al Eilat también aceleró el programa de modernización de la Marina israelí, cambiando de viejos destructores a corbetas y barcos de misiles más pequeños y avanzados. Los observadores militares de todo el mundo sacaron diferentes conclusiones del hundimiento del Eilat. Algunos vieron el incidente como el toque de difuntos para los cruceros y destructores, similar a cómo los submarinos y aviones terminaron con los días del acorazado. El contraargumento, por supuesto, era que el Eilat tenía más de 20 años y carecía de armamento defensivo moderno, como misiles guiados de superficie a aire que se estaban instalando en los barcos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y soviéticos. Además de Israel, varias marinas, como Suecia, vieron su futuro predominantemente en tipos de ataque rápido, armados con misiles más pequeños. Pero aunque eran efectivos para la defensa, estos eran de poco uso para los principales actores navales, como los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido, ya que carecían del alcance y la versatilidad necesarios para sus operaciones globales. En consecuencia, se invirtió mucho esfuerzo en desarrollar contramedidas para los misiles antibuque, lo que resultó en una serie de sistemas de armas, como el cañón Phalanx, diseñado para destruirlos antes de que puedan golpear el barco. Además, los ingenieros navales también han desarrollado contramedidas electrónicas. La idea es interferir con los sistemas de guía de estas armas. Sin embargo, ninguna medida tomada por ninguna marina parece ser 100% efectiva, y hasta el día de hoy, los misiles antibuque siguen siendo una de las amenazas más mortales para cualquier buque de guerra de superficie, y con la llegada de los misiles hipersónicos que rozan el mar, su letalidad solo parece estar creciendo. Y ahí tienes la historia del hundimiento del Indian Naval Ship Eilat. Por favor, comenta abajo con tus ideas y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.